Es cierto que nuestro mundo está dividido en dos fracciones que la cual, una se caracteriza por el bien, y otra por el mal. Este video se va a basar en aquellas personas que hacen parte de la profunda y oscura maldad de nuestro planeta. La cual estos asesinos que estarás por conocer, son maldad pura. Una maldad incomparable. Una maldad que los va alimentando cada vez más, para incitarlos a matar y torturar vidas inocentes. En este video conocerás, las personas a las cuales me estoy refiriendo. Antes de comenzar este top, pido por favor discreción del espectador. Estos son, los 5 asesinos psicópatas más aterradores, de la historia. Número 5. Harold Shipman, más conocido como el Doctor Muerte, era un médico británico, padre de 4 hijos. Fue considerado como el mayor asesino psicópata, del Reino Unido. El aspecto de Harold Shipman inspiraba confianza, era un médico de mediana edad, de cabello blanco, barba tupida, gafas de pasta oscura y mirada tranquila. Este médico, mataba a sus pacientes con inyecciones de heroína y con otros artefactos. Entre sus víctimas habían niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos. Gente que la cual, en vez de ser tratada por aquel médico, eran asesinadas y de una forma horrible. Una investigación determinó que sus víctimas pudieron ser hasta 215 personas inocentes, la cual dicen que se elevó hasta 270 víctimas. Asesinó a 15 pacientes entre el año 1995 y 1998, por las cuales se le fue juzgado en el año 2000. La magistrada del caso, Hannah Smith, investigó otros 200 asesinatos cometidos por el Doctor Muerte, a lo largo de su vida. Se le calcularon un total de 171 mujeres y 44 hombres envenenados. Eso sí, sin descartar los 45 fallecimientos pendientes. Shipman localizaba a sus víctimas preferentemente ancianas, y solitarias. Shipman se ganaba la confianza de los pacientes, la cual ese era un punto clave para así asesinarlos. A este se le fue condenado 15 veces a cadena perpetua. A los 58 años, Shipman fue hallado colgado de su celda, fue declarado como muerto. Se estima un número de 275 víctimas. Simplemente disfrutaba contemplando el proceso de morir, y gozaba con el sentimiento de control sobre la vida y la muerte. Lo único que dejó el médico Shipman, fue un horrible suceso que nunca se va a olvidar en el Reino Unido. Número 5. Número 4. La pareja, Paul y Carla, más conocidos como Ken y Barbie, de ellos se basó la película de Saw, ya que, esta pareja se divertía torturando a sus víctimas mientras los grababan, hasta darles su muerte duradera. Ya muerta la víctima la hacían participar en actos sexuales, es decir, tenían necrofilia con los cadáveres. Eran conocidos como Barbie y Ken, por sus amistades con los vecinos, además por sus rasgos faciales similares a los de un muñeco. Tras esas sonrisas, se escondían un par de sádicos carniceros acusados de 43 ataques sexuales y asesinatos. Sus mentes retorcidas llenas de maldad pura, se alimentaban a base de gritos, lamentos y sufrimiento. A esta pareja, le gustaban jóvenes adolescentes, para así divertirse en descuartizándolos y filmándolos. Aquella pareja, reveló como su víctima adolescente, llamada Kristen French, de tan solo 15 años de edad tuvo un infierno de 13 días. En los cuales fue violada, torturada en repetidas ocasiones, hasta que encontró la muerte. 10 meses antes, el cuerpo de otra adolescente, llamada Leslie Mahaffey de tan solo 14 años de edad, fue hallado en las profundidades de un lago, cortada en pedazos. El mismo día en que la pareja Paul y Carla, estuvieron allí. Algunos videos fueron recuperados del hogar de aquella pareja, la cual en aquel video se mostraba a Carla en una orgía sexual de lesbianismo. Esta pareja, solía divertirse con los gritos de lamento de los jóvenes que torturaban. En total mataron a más de 45 adolescentes, con trata de abuso sexual. El perfil de los dos asesinos aumentó la repulsión de la sociedad canadiense por sus crímenes una vez que se conocieron los detalles de las muertes de las dos jóvenes. Por la cual tuvieron que hacer justicia propia. Número 4. Número 3.
Peter Kürten, más conocido como el vampiro de Dusserful, fue considerado como uno de los más sanguinarios asesinos de todos los tiempos, por expertos de criminología y algunos psicólogos que siguieron su caso de cerca. Peter Kürten, nació en el año 1883 en Colonia, ubicado en Alemania. En una familia muy pobre, su padre era alcohólico y tenía muy mal carácter, la cual agredía a su mujer e hijos. Peter a los 8 años de edad, trató de escaparse de la casa, harto de los maltratos dados por su padre. Este se mudó con su familia en 1884 a Düsseldorf, se escapó de nuevo, y comenzó a vivir como un vagabundo, robando y dando muestras a temprana edad padeciendo un criminal. Este era tan cruel, que estrangulaba a animales como ardillas, maltrataba a perros callejeros, que se cruzaban en su camino. Al igual que otros animales. Cometió actos zoofílicos con ovejas, a las que desgollaba una vez alcanzado el orgasmo. Lo sé, era tan enfermo, que hasta los actos que practicaba este individuo me sorprendió. Pero continuemos con sus perversas acciones realizadas. En algunas ocasiones, trató de violar a una de sus hermanas más jóvenes. En el año 1913 Peter cometió su primer crimen sexual tentado a un humano. Violó y degolló salvajemente a Christine Kellin, la cual era una niña de tan solo 13 años de edad. Años más tarde Peter, cuando tenía 40 años de edad, su vida tomó un giro inesperado, la cual llegó a casarse con una mujer de buena familia. Peter después de aquello comenzó a vestirse elegantemente, haciendo que su ego se elevara más. Usaba gafas, e incluso usaba polvos faciales. Como la mayoría de sádicos sexuales, Peter parecía llevar una vida normal. Incluso trabajó como conductor de camión. La mujer de Peter nunca sospechó de un hombre tan sanguinario. Más adelante, en el año 1925 y 1930, sucedieron una serie de sucesos criminales, la cual puso en sensibilidad a toda la población. Un suceso de crímenes similares a los del conocido asesino, Jack el Destripador. Resulta que durante los años la policía alemana sospechaba de una serie de crímenes causados por un supuesto asesino apodado como el vampiro de Düsseldorf o también, el rey del crimen sexual. Peter Kürten era aquel. Se dice que Peter bebía la sangre de sus víctimas, después de violarlas y desgollarlas. Siempre mataba niñas y mujeres al igual que abusaba de ellas. Una de sus víctimas fue una niña de 9 años, la cual tuvo una muerte horrible. Se dice que fue tan psicópata, que le prendió fuego al cuerpo de la niña mientras estaba viva. Con el tiempo, Peter Kürten fue sentenciado a 9 penas de muerte. Peter antes de morir, mandó cartas en donde pedía perdón a las familias de las niñas que mató. El 2 de julio de 1931, a las 6 de la mañana, murió Peter en su patio de prisión. Se dice que Peter Kürten cuando fue juzgado, su deseo era morir. Número 3. Número 2. Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. Nació en Tolima, ubicado en Colombia, en el año 1949. Este hombre estaba en el último lugar de la tierra donde alguien habría querido nacer. Es decir, podría haber nacido otra persona que no fuera como este individuo lleno de maldad psicológica. Los problemas de este hombre comenzaron en el año 1948, cuando murió un político lanzado a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. Pedro Alonso era hijo de una prostituta. Se dice que nunca tuvo una infancia feliz. Al pasar los años, en 1957, Pedro a la edad de 8 años, la madre de Pedro le sorprendió teniendo relaciones sexuales con su hermana. Es decir, Pedro tuvo relaciones sexuales con su propia tía. Desde aquella vez Pedro se desterró a las calles, y juró no volver nunca al hogar. Pedro después de esto, vagaba por las calles, estando día y noche en la calle. Cuando tenía hambre salía de buscar comida en los cubos de basura y vertederos locales. Cuando pasaron los años, Pedro recorrió casi todo el país, y terminó en la ciudad de Bogotá. Allí fue adoptado por una familia de americanos. Con el tiempo, Pedro entró a estudiar, pero aquella vez, fue abusado sexualmente por un maestro de clases. El odio de Pedro fue creciendo dentro de él, y su maldad iba aumentando cada vez más. Pedro a los 12 años huyó del hogar en el que estaba y volvió a su antiguo hogar, la cual era más seguro para él.
Allí se volvió una persona malvada. Robaba coches, robaba gente e incluso asesinaba. A los 18 años de edad, Pedro fue arrestado por robo de vehículos, la cual fue sentenciado a 7 años de prisión. Allí en la prisión, fue violado por 4 presos mucho más viejos. Pedro desató su furia, y en venganza construyó un cuchillo con los utensilios de la prisión. 2 semanas más tarde, Pedro asesinó a los 4 prisioneros, que lo habían violado. Después de la prisión, Pedro ya no era el mismo. Su mentalidad ya era enfermiza. Cuando Pedro salió de prisión, decidió viajar por todo el país de Perú. Allí asesinó por lo menos a 100 mujeres de aquella región. Allí en Perú, Pedro fue capturado por un grupo de indígenas que lo cogieron con las manos en la masa. Resulta que Pedro tenía a una niña de 9 años, la cual iba a abusar de ella. Aquel grupo indígena decidió enterrarlo vivo. Pero inmediatamente intervino un americano, pidiéndole a aquella tribu que mejor se los entregara a las autoridades. Las autoridades peruanas lo deportaron a Ecuador porque no querían perder el tiempo con él. Allí en Ecuador, Pedro siguió recorriendo todo el país, dejando niñas muertas abusadas sexualmente, mujeres jóvenes y descuartizadas. Pedro ya era un loco mental. Un psicópata de otro nivel. Ya había abusado y matado a 110 mujeres de Ecuador, 100 mujeres en Colombia, y más de 100 mujeres en Perú. Eso sí, incluyendo niñas también. Nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980, se declaró culpable Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato y fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Número 2. Número 1. A veces oigo voces por teléfono. Ignoro ciertas voces. Amenazas. Suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas. A veces pensé que mi madre me envenenaba poco a poco. Pensaba que moriría. Me siento observado. Sé que alguien me vigila. Si devoré a esas personas fue porque tenía hambre, y porque me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada, y un ácido me recorre el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. Aquellas fueron las declaraciones de Richard Chase, más conocido como el asesino y devorador de bebés. Un asesino diagnosticado como esquizofrénico y paranoide, tras disparar, apuñalar, descuartizar y beber la sangre de 6 personas inocentes. Ya saben por qué lo puse en este puesto del top. Desde muy joven, Chase es conocido por su extraña y aterradora conducta psicológica, que generaba una actitud agresiva. Decían que Chase tuvo un trastorno psicológico por las peleas de sus padres. Chase en su juventud, se drogaba continuamente, se obsesionaba con crear una organización criminal para acabar, según él, con todos. Poco tiempo después, se afeitó la cabeza y acudió asustado a un centro psiquiátrico, la cual quedó internado allí. Cuando salió de aquel centro, los médicos de aquel lugar habían notado un cambio en él. Resulta que ya no era el mismo. Con el tiempo Chase se enfermó. Los médicos se enteraron de su obsesión por beber sangre, lo internaron nuevamente, le diagnosticaron una fuerte esquizofrenia paranoide. A los 28 años, Chase comienza una serie de crímenes macabros. Disparando sin motivo alguno. Aquel que pasaba por su camino lo llenaba a disparos. Cuentan que su segunda víctima, era una joven de tan solo 22 años de edad, la cual fue asesinada salvajemente a pocos metros de su casa. La joven se encontraba sacando la basura, y de repente, Chase le disparó 3 veces. La joven mientras agonizaba, Chase, le abrió el vientre salvajemente, y sacó sus intestinos esparciéndolos por la calle. Luego, le cortó el hígado y el diafragma. Cruelmente agredió el cuerpo de la joven a puñaladas. Y por último, bebió la sangre de ella. Se dice que Chase mataba a mujeres embarazadas, y bebía la sangre de sus bebés. Número 1. Si te ha gustado el video, por favor dale me gusta, suscríbete si no estás suscrito. Comparte con tus amigos, para que más personas lo vean. Me ayudaría mucho. Recuerda que en la caja de comentarios, puedes decirme algún tema en especial para el próximo video. Ya sea de un top de videojuegos, o un tema de la vida real. Recuerda que cada like y suscripción, es un motivo por la cual subo contenido.
Hasta la próxima amigos, adiós.